Buenas tardes, maestro. Mi nombre es José Manuel Pino Orozco y le voy a hablar un poco acerca de los dos artículos que nos dejó leer acerca de la propiedad prehispánica de México. En cuanto a las formas de propiedad, se dividían en dos grupos dependiendo de la región. Por un lado tenemos la zona centro del país, que se encuentran culturas como los mexicas, los tlaxcaltecas, mixtecas, zapotecas. Y por otro lado tenemos la zona sur del país, con culturas como los mayas y los tzotziles. Cada una de estas zonas tenía una distribución diferente en cuanto a la propiedad. En la zona número uno, que es la zona centro del país, había tres formas principales de propiedad, que era la propiedad común, privada y la propiedad de instituciones y servicios. Mientras que en la zona sur del país únicamente había dos formas principales de propiedad, que era la común y la privada. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de las culturas que más sobresalieron y su organización en cuanto a territorios, basados en el desarrollo económico, social y político que estos tuvieron. Las tres van a ser la azteca, la maya y la tolteca. Hablando acerca de los aztecas, se sabe que estos se desarrollaron en el Valle de México y aprovecharon el lago de Texcoco haciendo chinampas muy conocidas para aprovechar la tierra, eh, con lo cual se logró pues un crecimiento exponencial de esa cultura. Además de que crecieron debido a que fueron muy disciplinados, sabiendo reconocer y atacar y acatar el principio de autoridad. Su organización política en un principio era de una clase aristocrática, integrada por un grupo de notables que se elegían por su saber, por su ilustración, etc. Sin embargo, pues con el tiempo esto causó un poco de revuelto, por lo cual se optó un régimen monárquico. Y con este régimen la cultura alcanzó su máximo esplendor y crecimiento con Moctezuma. En cuanto a la división de las tierras, había cuatro tipos de tierras o divisiones diferentes. La primera eran las tierras que pertenecían a la corona, la segunda eran las tierras que pertenecían a la nobleza, que eran tierras muy buenas y junto a las de la corona eran las de mejor calidad. Las terceras eran las tierras que pertenecían a los guerreros y las cuartas eran las tierras que pertenecían a la clase trabajadora o a los plebeyos. Eh, Estas eran las de menos calidad y además de que eran las peores tierras para cultivar, eran las que mayor tributo pagaban. Tenían que estar pagando a los gobernantes una cierta cuota de todo lo que ellos producían. A su vez, estas tierras que los campesinos tenían se les otorgaban por cada familia una propiedad en la ciudad para vivir y una propiedad para cultivar en el campo. De estos del campo pues obviamente tenían que pagar una cierta cuota para que pudieran seguir subsistiendo. Todo esto condicionado de que las tierras tenían que estar trabajando continuamente. Cuando una tierra no se trabajaba durante 2 años y que el tercero siguiera igual, entonces se retiraban los derechos de quien la poseía. Como se observa en esta civilización y en todas las que vamos a ver, había una gran precariedad en los plebeyos. Eran esclavos de la tierra y estaban oprimidos por parte de la corona. Hablando de los mayas, estos también tuvieron un gran desarrollo. Básicamente eran morales, tenían una ideología de familia, honestos y tenían un gran respeto a la mujer y a las leyes. Ellos comercializaban productos principalmente con Guatemala, tales como maíz, frijol, chile y henequen. Ellos también poseían tierras. Su organización era muy similar a los mexicas, sin embargo estos no estaban delimitados. Sus tierras se basaban en ir a una tierra baldía y elegir un terreno de esa parte que no sobrepasara los 30 pies, el cual trabajaban durante 2 años aproximadamente. Posteriormente lo abandonaban por la pérdida de fertilidad y se trasladaban a otro. Era un sistema muy precario de organización en cuanto a esa parte. Y por otro lado los nobles pues poseían tierras igual que los aztecas. En cuanto a los toltecas, estos tenían también tierras, pero en este caso eran más por parte del monarca, el cual duraba medio siglo gobernando. Básicamente pues era toda su vida. Entonces, estos también lograron un gran desarrollo, pero en base a la esclavitud, en base a pues trabajos forzados de la clase trabajadora. Como vimos anteriormente, nos decía que las tierras se dividían entre los monarcas, los nobles, la clase sacerdotal y los plebeyos. Sin embargo, estas divisiones nada más son como hasta cierto punto teóricas, ya que realmente las tierras pertenecían a la clase rica
La clase pobre nunca se le otorgó como tal totales concesiones de estas tierras, sino que básicamente era como pagar una renta a la nobleza. Tratando un punto en cuanto a economía, la clase trabajadora, que eran los plebeyos, los sirvientes y los esclavos, tenían que pagar bienes y servicios a los funcionarios por quienes trabajaban la tierra, y el valor de estos tributos que se pagaban dependía de las parcelas usufructantes. Por consiguiente, pues los gobernantes, al ver que se les estaba pagando una cierta cantidad, que generalmente era en especie, no se interesaban por tener tierras, más bien recibían prestaciones de aquellos que verdaderamente sí las tenían. Por lo que se dice que las tierras de los nobles no fueron más que delimitaciones para establecer las rentas. Básicamente, las tierras que en teoría poseían los campesinos era de la nobleza. Estas tierras el campesino las trabajaba, las sacaba sus cosechas, y de esas cosechas la mayoría de lo que sacaban era proporcionada para la nobleza y para la corona. Había gran esclavitud, en primer lugar, pues para crear todos estos grandes monumentos que se crearon y que hoy en día todavía existen, algunas pirámides. Había muchos esclavos, había muchas muertes por falta de alimentos, eh, extremadamente pobreza en la clase más baja, con lo cual pues nos damos cuenta que realmente los sistemas que en teoría adoptaron y que tal vez establecieron leyes, estaban en papel pero no estaban en campo. Únicamente se daba al pueblo pues lo que les convenía a la nobleza. No era como hoy en día, que sí se tienen las tierras y que cada propietario les da el uso que quiere y los explota hasta el nivel que quiere, y de ahí saca pues los recursos para subsistir. En ese entonces únicamente se pagaban rentas, era propiedad de la corona y ésta se las prestaba a los plebeyos para que las trabajaran. Nos damos cuenta que realmente no son sistemas que hayan hecho las culturas, y que siempre a la clase trabajadora es a la que menos importancia se le da, y es la que mayor importancia tiene en la creación de una cultura. Sin estas, tanto los aztecas, los mayas o los toltecas o cualquier otra civilización que nos encontramos, pues no hubiesen podido florecer. Así se encontraban ante las mejores tierras, ante los mejores escenarios. Sin la clase que trabaja la tierra no se puede crecer. Y es algo que pues se tiene que dar mayor importancia, ya que en nuestros tiempos todavía no se le da la importancia que ésta debería tener. Bueno, de mi parte pues será todo y muchas gracias.